Verónicas es Verónica, Andrea López, Verónica Alfieri, Andrea López y Bárbara Felgueiras, que somos 3 colegas argentinas que vamos a tener el gusto de estar reflexionando sobre un tema que es muy novedoso, por lo menos en Argentina, que es el tema de la salud mental de los abogados. Y tenemos un rebelde con nosotros, que es este jurista español, una gran persona y un gran jurista, Manel Atzerias Luque, del que les voy a leer un poquitito de su historia antes de empezar a conversar sobre este tema. Manel es el fundador del Instituto de Salud Mental de la Abogacía, miembro de la International Bar Association Wellbeing Task Force y fundador del proyecto Haz tu Alegato. Se licenció de Derecho por la Universidad de Pompeu Fabra. Mientras estaba estudiando, en tercer año de Derecho, le diagnosticaron un trastorno obsesivo-compulsivo muy severo. Debido a esta situación, tuvo que prolongar sus estudios universitarios durante 2 años más entre medicación y terapias. Pero más tarde obtuvo el máster avanzado en Ciencias Jurídicas por la misma universidad. Además de haber asesorado a una federación de salud mental y llevar la parte de responsabilidad social corporativa de Ambar Partners, que es una firma muy importante de servicios legales en España, que está revolucionando el sector legal, Manel inició el movimiento de la salud mental de la abogacía en España, fundando el Instituto de Salud Mental de la Abogacía en agosto del 2017. Durante su mandato de casi 3 años, obtuvo el apoyo de los medios de comunicación y de las distintas asociaciones de abogados de distintas partes del mundo. Fue el promotor del primer estudio sobre la salud y el bienestar de la abogacía española y el ponente de la Carta de los Negocios Saludables, que fue firmada por el Consejo General de la Abogacía Española, que representa los 83 colegios de la abogacía en España. Ha sido ponente en varias conferencias hablando sobre la salud mental a nivel internacional, entre otros lugares en San Francisco y Londres. Bueno, Manel, ya la parte académica está. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta pasión que tenés vos por la salud mental de los abogados? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por brindarme esta oportunidad de hablar de salud mental de la abogacía, que es una cuestión que, en efecto, ya llevo unos 4 años largos. Aunque soy un apasionado del derecho, y en concreto del derecho constitucional comparado y derecho internacional privado, lo cierto es que el tema de la salud mental de la abogacía se ha convertido, digamos, en una causa también personal. Primero por mi experiencia propia en salud mental, cuando me lo diagnosticaron, el trastorno obsesivo compulsivo. Una de las primeras cosas que hice fue divulgarlo públicamente, y creo que la primera red fue LinkedIn, precisamente, la red profesional, preguntándome mi familia y mis amigos, ¿crees que es una buena idea hacerlo? Teniendo en cuenta el estigma, las consecuencias que puede tener esto en tu futuro laboral. Y yo la verdad que dije, mire, quien no me quiera por el hecho de tener este trastorno, prefiero no trabajar para él o para ella. Entonces, siempre ha sido una constante. Primero fue una necesidad terapéutica el hecho de exteriorizarlo, posteriormente fue una necesidad más de carácter pedagógico. Y bueno, primero empecé con el activismo dentro del movimiento de personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, hasta que, cosas de la vida, me topo con un artículo publicado en idealex.press, que es un medio de comunicación jurídico chileno, que hablaba, cuyo titular realmente me sorprendió mucho. Bueno, ahora ya no tanto, pero en su momento me sorprendió mucho, porque por primera vez unía mis 2 mundos, derecho y salud mental, y decía algo así como abogados, depresión, suicidio. Claro, yo me quedé totalmente parado y digo, uy, ¿qué será esto? Y es entonces cuando empieza
empiezo a tirar del hilo. Hasta hoy Mm. que estoy aquí con vosotros. Mm. Manel, ¿y esto que contás que te pasa a vos, te pasa solo a vos o es algo más difundido entre los abogados? Es algo que desgraciadamente, a ver, ahora quizá lo puedo banalizar un poco, quizá lo hable de una forma muy, muy coloquial, pero lo mío es defecto de fábrica, por decirlo de algún modo. Lo mío ya viene, ya se manifestó cuando tenía 6 años, y no fue hasta los 20 cuando me lo diagnosticaron. Este es el drama que tiene en particular el trastorno obsesivo compulsivo, un diagnóstico tardío porque la persona no es consciente que tiene un problema, aunque ya poquito a poco va interfiriendo en su vida. Pero yo he conocido durante estos años, pues hombre, puedo decirte que me he hablado con centenares de abogados y de abogadas españoles y también de otras jurisdicciones. Abogados que son autónomos, es decir, que tienen su propio, trabajan por su cuenta, a abogados que trabajan en grandes despachos de abogados, a abogados que trabajan en empresas, es decir, toda la heterogeneidad que hay dentro de este colectivo, aunque mayoritariamente, al menos en España, un 80-85% son abogados autónomos o pequeños bufetes. Entonces, claro, cuando hablas con ellos y te empiezan a explicar según qué tipo de cosas, dices, aquí esto ya no solamente va avalado por los números, sino que también son historias de vida de abogados y abogadas que han sufrido, sufren y seguirán sufriendo si no se hace algo al respecto. Uh-huh. Entonces, sí que es cierto, antes de nada, antes de empezar a explicar un poco los últimos resultados que se han hecho de la primera iniciativa global en salud mental de la International Bar Association, que luego explicaré de qué va esta iniciativa, pero antes sí que me gustaría dar unas pinceladas sobre un estudio que se publicó en el año 2019 por parte de la International Bar Association y que hace referencia al acoso laboral y al acoso sexual en el mundo jurídico. Una muestra representativa de casi 7.000 encuestados de 135 países. Ojo con los datos, porque son datos que evidentemente causaron hombre, un impacto muy significativo a nivel internacional. Mira, empiezo con los datos. 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 3 hombres es víctima de bullying. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 14 hombres han sido acosados sexualmente en un contexto laboral. En el 57% de los casos en el bullying y en el 75% de los casos, en los casos de acoso sexual, las víctimas no denuncian estos actos. ¿Por qué? ¿Por qué no denuncian? Por el estatus del acosador, o sea, cuando hay esa jerarquía, relación jerárquica, miedo a las represalias y que al final es un incidente que es endémico, se propaga a nivel de toda la estructura. Además, cabe destacar que un 53% de los lugares de trabajo tenían políticas antiacoso implantadas y que un 22% de los encuestados asistieron a cursos de formación específicos sobre bullying y acoso sexual. Y nos están diciendo, además, que los empleados que reciben este tipo de formación tienen la misma probabilidad de sufrir intimidación o acoso sexual que en aquellos lugares donde no se imparte esta formación. Estos datos realmente son demoledores y consecuencia, que el 65% de los que habían sufrido bullying y el 37% de los que habían sufrido acoso sexual han abandonado o están pensando en abandonar sus trabajos. Este primer estudio ya fue una primera fotografía de lo que estaba por venir,
porque en efecto, acto seguido, al año siguiente, año 2020, es cuando la International Bar Association, por cierto, quien no conozca la International Bar Association, es la principal organización a nivel internacional que está formada por abogados y abogadas, pero también por organizaciones del sector legal, pues colegios profesionales, despachos, etcétera, ¿de acuerdo? Pero es a nivel internacional. Pues el año pasado, de julio a diciembre, los abogados y las organizaciones del sector legal, que eran básicamente, pues bueno, despachos, colegios profesionales, departamentos legales de empresa, estaban invitados a participar en las 2 encuestas de bienestar mental que lanzó la International Bar Association. Os voy a leer un breve fragmento de la declaración del entonces presidente de la IVA, Horacio Bernades Nieto, justo cuando se publicaba esta iniciativa, explicando por qué desde esta organización internacional se puso foco en esta cuestión. Dice así: me preocupaban cada vez más los informes demasiado frecuentes sobre el abuso de sustancias, la depresión severa y el suicidio dentro de la profesión. Ni yo ni ninguno de nosotros sabíamos lo que iba a ocurrir. Los efectos devastadores de la depresión, el estrés, la adicción y otros ataques a nuestro bienestar pueden haber precedido a la pandemia del coronavirus, pero no hay duda de que esta ha exacerbado su impacto. ¿Qué es lo que nos dice estos primeros resultados? Por cierto, la muestra representativa es de 3.256 abogados y participaron más de 180 organizaciones del sector legal. Quedaros en 3 ideas básicas, porque hay muchos datos, el estudio aún no se ha publicado, solamente se ha publicado una nota de prensa donde aparecen los principales resultados, pero hay muchísimo más y se ha desglosado también por las distintas zonas geográficas. Es decir, todo esto estará detallado y en principio, si todo va bien, creo que se publicará ya más en octubre, a propósito del Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre, pero no lo sé seguro todavía. 3 datos fundamentales. El primero de todos. Los niveles de bienestar mental de los abogados están por debajo de la población general. Estas encuestas de bienestar mental que lanza la IVA utilizan el índice OMS-5, que utiliza la Organización Mundial de la Salud para medir el bienestar subjetivo de los encuestados. Este índice pidió a los encuestados que comentaran con qué frecuencia se han sentido en las 2 semanas anteriores sobre estas 5 cuestiones. La primera, ¿con qué frecuencia se ha sentido alegre y de buen humor? Segunda, ¿con qué frecuencia se ha sentido tranquilo y relajado? Tercera, ¿con qué frecuencia se ha sentido activo y enérgico? Cuarta, ¿con qué frecuencia se ha sentido fresco y descansado? Y quinta y última, ¿con qué frecuencia su vida cotidiana ha estado llena de cosas que le interesan? La puntuación media del índice de bienestar de la OMS-5 para la población general es de 75. En el caso de los abogados, el resultado fue de 51. Wow. Es como dicen en el mundo anglosajón, no further comment your honor. Segunda idea, que es importante tenerla claro. Segunda, el estigma atroz que rodea la salud mental de los abogados. El 41% de los encuestados dijo que no podía hablar de sus problemas de bienestar con su empleador, sin preocuparse de que eso perjudicara su carrera o sus medios de vida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto del estigma? ¿Qué es? A mí me gusta mucho utilizar la definición de una plataforma anti-estigma catalana, además, que es Obertament. Y lo define además, que creo que es una muy buena definición. Dice, se refiere a la
atribución de calidades negativas y despectivas sobre un colectivo de personas que pasan a ser vistas, pensadas y tratadas a través de un prisma construido sobre prejuicios y falta de información. Si aplicamos este concepto en el mundo de la abogacía, este estigma hace referencia a aquellas creencias o prejuicios que, carentes de todo fundamento, consideran al abogado que tiene un problema de salud mental o incluso que se atreva a exteriorizar las emociones, una persona débil, inestable o incluso incompetente para llevar a cabo su trabajo. Y la tercera idea es que la abogacía joven está muy castigada. 1 de cada 10 menores de 30 años ha tenido pensamientos suicidas como resultado de un problema de bienestar mental relacionado con el trabajo. Y la segunda es más de la mitad de los abogados menores de 30 años han tenido pensamientos depresivos. Estos son datos que al final constatan lo que ya se ha ido mostrando durante estos últimos años en distintas jurisdicciones. Es decir, si me preguntan, ¿los resultados te sorprenden? No. Básicamente lo que hace es confirmar una tendencia que ya hemos ido viendo en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Francia, en Reino Unido, en Irlanda, en Australia. Hablo mucho más, o sea, hay una mayor afluencia de países del common law, porque sí que he notado que en el mundo anglosajón están mucho más avanzados en estas cuestiones. Es decir, cierto es que hay un estigma fuerte, pero también es cierto que hace tiempo que están trabajando para poner solución a estos problemas. Pero en los países del civil law, pues bueno, como España, pues también. Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Si os fijáis en estos datos, en el caso de Estados Unidos es importante, es porque este estudio además, este estudio marcó un antes y un después en el mundo de la abogacía norteamericana. De hecho, nos encontramos estudios sobre la salud mental y el bienestar de la abogacía. En los años 70 ya hay los primeros estudios, una cosa bárbara. O sea, ya en aquel entonces los americanos ya estaban investigando sobre esto. Sin embargo, era todo como casos aislados, investigaciones aisladas que no conducían a ninguna parte. Pero al final hubo un estudio que se titula The Prevalence of Substance Use and Other Mental Health Concerns Among American Attorneys, organizada por la American Bar Association Commission on Lawyer Assistance Programs y la Fundación Hazelden Betty Ford, en la que participaron 12.825 abogados. Y se identificaron los siguientes problemas. En cuanto a detección positiva para el consumo de alcohol peligroso y dañino, 20,6%, estrés 23%, ansiedad 19%, depresión 28%, pensamientos suicidas 11,5%, intentos de suicidio 0,7%, y también que los abogados más jóvenes, en los 10 primeros años de ejercicio, y los que trabajan en los bufetes, en estudios, son los que padecen un mayor grado de alcoholismo y depresión. Este estudio justo salió también uno que se hizo a más de 3.300 estudiantes de Derecho de más de 15 facultades de Derecho en Estados Unidos, que se titula Suffering in Silence, The Survey of Law Student Wellbeing and the Reluctance of Law Students to Seek Help for Substance Use and Mental Health Concerns, que también los datos fueron extremadamente preocupantes. Entonces es como decir, Estados Unidos, con estos dos estudios, constató que había una crisis sin precedentes en el ámbito de la salud mental. Yo estoy hablando del año, tampoco hace mucho. Cierto es que los primeros estudios se remontan desde ya hace décadas, pero el fenómeno estadounidense, esta revolución en aras del movimiento del bienestar de la abogacía, no empieza hasta el año 2017. En el caso de Reino Unido, los datos, digamos,
recientes, pero también es importante, y eso lo voy a repetir en algunas ocasiones porque creo que es importante. Estos estudios, muchos datos, hay que ser muy prudentes, ¿de acuerdo? Porque dependerán de muchos factores, de la muestra representativa, de a qué tipo de profesionales nos estamos dirigiendo, porque, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, estos datos que tenemos son de los solicitors. Para ser más exactos, los solicitors jóvenes. En Reino Unido hay distintas profesiones jurídicas. Las dos quizá que uno pueda conocer más es solicitors and barristers. Pues en el caso de los solicitors, los abogados jóvenes, una chica, una solicitor, Hayley Leoni, que de hecho tuve el placer de conocerla personalmente en Londres, que por cierto fue la primera entidad que nos dio apoyo en España, que tiene un poco de guasa el hecho de que nos tengan que dar apoyo primero una abogacía institucional extranjera antes que la nuestra. Pero bueno, parece que en mi país parece que te tienes que ir fuera para ganarte el respeto y luego ya te empiezan a escuchar si eso. Lo tenía que decir, porque realmente es triste también, ¿eh? Es triste y a veces, y también duele mucho, y más cuando uno empieza, pero ahí queda. La cuestión es que esta encuesta, la Junior Lawyers Division of the Law Society of England and Wales, lanzó una encuesta de resiliencia y bienestar desde el año, o sea, tres encuestas, 2017, 2018 y 2019. Pues bien, en la de 2019, que es la más reciente, participaron 1.803 solicitors y también los datos suscitaron mucha preocupación porque decían el 93,5% de los encuestados dijo sentirse estresado, entendiéndose por estrés como estar bajo demasiada presión emocional o mental en su trabajo el mes anterior a completar la encuesta, con un 24,8% de aquellos que estaban severamente o extremadamente estresados. Un 6,4%, es decir, 1 de cada 15 había tenido pensamientos suicidas. Y un 48% había tenido problemas de salud mental, ya hubieran sido diagnosticados formalmente o no. Además, también, luego lo veremos, Locker, que es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por el bienestar y la buena salud mental de todos los profesionales jurídicos de Reino Unido e Irlanda, en la línea telefónica que tiene, que atiende a profesionales que están en un momento complicado debido a cualquier problema que puedan tener. Los 3 motivos por los cuales los abogados contactaron con la entidad en 2019 fueron por estrés, un 26%, el bullying, un 12%, y la depresión, un 12%. Y luego vamos al caso de España y Portugal. Que claro, aquí los asistentes pueden ver unos datos, unos números que son muy elevados. O sea, es que duplican, triplican las cifras de Estados Unidos y de Reino Unido. ¿Eso quiere decir que Spain is different? No, España no es diferente en este caso, pero permitidme que os haga referencia a tres estudios dentro de este bloque. Este que tenéis en esta gráfica solamente se refiere a uno de los estudios. Mirad, en España tenemos pocos estudios que nos permitan tener una radiografía precisa sobre la magnitud de los problemas de salud mental de la abogacía. En 2015 se hizo una primera toma de contacto con la publicación del trabajo Análisis de las características de las patologías y lesiones del abogado en España, promovido por la Fundación Instituto de Investigación Aplicada a la Abogacía. Las conclusiones de este estudio fueron que los abogados tienen un 20% de problemas traumatológicos, un 1,5% cardiovascular y un 3% psicosocial.
especialmente ansiedad y estrés. Sin embargo, este dato, o sea, muchos pueden pensar, hombre, ni un 80%, prácticamente como hay algunos datos, ni tampoco un 3%, porque hay una diferencia que es abismal, abismal. Pero claro, además estos datos tampoco se correspondían con algunos que ya teníamos de Francia y de Italia, es decir, países también de tradición de civil law, que ya apuntaban que a nivel de consumo de sustancias, que a nivel de bullying también podían ser muy significativos, rondaban pues 15%, quizá, algo ya más, digamos que en comparación con los números de otras jurisdicciones del mundo anglosajón, dices, vale, tiene más sentido. Pero yo creo que esto se debió principalmente por dos motivos, este estudio. El primero fue por la forma en cómo se recabaron los datos. Y es que los datos se recabaron no a través de una encuesta, sino a través de los datos de algunas mutuas de abogados. Y la segunda, por un subregistro existente sobre esta cuestión. Es decir, un porcentaje de abogados que tienen un problema de salud mental, vamos a poner que burnout, por ejemplo, necesita ayuda este profesional, pero no acude a la mutua. ¿Y por qué no acude a la mutua? Porque no quiere que los demás se enteren que ha ido a la mutua. No quieren que los demás vean que ha ido al médico. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Es decir, ya el estigma hace que muchos no vayan al médico. Y he conocido a profesionales que no van al médico precisamente por una cuestión puramente de estigma. El segundo estudio, que es el que estamos viendo aquí, fue una encuesta que realizó un medio de comunicación, Iberian Lawyer, a 66 socios españoles y portugueses. Esto se refleja en un artículo que es The Secret Terror. Y la muestra no es representativa porque al final son 66 socios de grandes firmas ubicadas en España y Portugal. Pero bueno, aquí ya nos dicen algo, unos datos que dicen 8 de cada 10 abogados consideran necesario tomar medidas para cuidar la salud mental de los abogados. Estamos hablando de socios, ¿eh? Ojo, que lo están reconociendo los que están arriba. 8 de cada 10 abogados reconocen que han sufrido personalmente o han tenido compañeros que han tenido problemas de salud mental en algún momento de su carrera. Y los encuestados citaron como principales problemas de salud mental la ansiedad y el estrés, 79%, depresión 69%, alcoholismo 27%, intentos de suicidio 9%, ingesta de sustancias ilegales 9%, consumo de medicamentos 9% y pensamientos suicidas 5%, siendo la causa principal la sobrecarga de trabajo. Esta es una de las que más se menciona en los distintos estudios. Claro, esta era la radiografía que nosotros teníamos en España. Y no era una radiografía muy fiable, porque por un lado teníamos un dato que 3% y luego nos íbamos a un 80%. Entonces, ¿qué es lo que hicimos desde el Instituto de Salud Mental de la Abogacía? Desde el Instituto de Salud Mental de la Abogacía, junto con la colaboración de una editorial, Lefebvre, realizamos el primer estudio sobre la salud y el bienestar de la abogacía española. Y la verdad que fue un primer estudio. Este estudio no medía las variables que hemos mencionado anteriormente. Es decir, en cuanto al estrés, habla de la percepción que tienen los abogados, de lo que creen que constituye un riesgo grave, ¿no? Pero no hace mención a los datos de depresión, de alcoholismo. También hay que tener en cuenta una cosa. En mi opinión, el sector legal español no está preparado para responder a este tipo de preguntas. Considero que no está preparado. Bueno, no es que no está preparado porque ya directamente por cuestiones más digamos, que no tienen que no son tan comprometedoras como puede ser ansiedad o el estrés, ya cuesta mucho, pues imaginaros hablar de depresión, de ansiedad, de ideación suicida, en fin. Hicimos un primer estudio que analizara los hábitos de estos abogados.
¿Y qué es lo que encontramos en este estudio? Para empezar, que los encuestados consideraron que los principales factores de riesgo de la profesión son el estrés, un 98,8%, el sedentarismo, 91,2%, el insomnio, 80,7%, y el sobrepeso, 65,8%. El 73,4% afirma tener jornadas laborales de más de 40 horas y un 12,8% de más de 60 horas a la semana. No sé si os habéis, si ha llegado también en América Latina, pero aquí en España, en estas últimas semanas, se ha hablado mucho de las formas de trabajar de banca de inversión, de las auditoras, de los grandes despachos de abogados, haciendo alusión a las jornadas maratonianas de trabajo y al coste inevitable que tiene para la salud mental de los abogados o de los auditores. Y esto se ha hecho, bueno, de vez en cuando pues van publicando estos artículos y la verdad que, bueno, es a partir, habéis utilizado mucho la palabra revolución. Bueno, pues es que quizá a veces las cosas se cambian a partir de revoluciones. No quiere decir que sea como antaño, sino revoluciones más sofisticadas, más sutiles, pero creo que sí que desde luego que esto tiene que pasar. Además, esto evidentemente tiene una merma muy sustancial en cuanto a la conciliación del abogado. De hecho, 8 de cada 10 estarían dispuestos a renunciar a parte de su sueldo para poder conciliar su vida personal y laboral. Luego tenemos otro aspecto, que es que el 81% de los abogados no duerme el número mínimo de horas recomendables por la National Sleep Foundation, que estima entre 7 y 9 horas. El 30%, si pudiera volver a elegir, no volvería a ser abogado. Y 8 de cada 10 abogados estarían dispuestos, sí, esto ya lo he dicho, estarían dispuestos a renunciar parte de su sueldo para conciliar. Esto sería en cuanto a estos estudios que se han ido haciendo en distintas jurisdicciones. No los he citado todos porque si no, no acabaríamos nunca. No, Manel, ¿yo puedo decir algo? André, me gustaría comentar algo. Manel, bueno, nosotros hemos estado hablando mucho con Andrea y con Manel, y lo que me surge cuando te escucho hablar, cuando veo las cifras, lo primero que me aparece a mí es esta idea de, bueno, aquellas situaciones que quizás he atravesado como abogada, no estoy tan sola, ¿no? Y creo que alguien en el chat había puesto algo así, ¿no? Evidentemente hay un montón de cifras, más allá de que sigamos amando el derecho, que querramos ejercer la profesión en la mejor manera posible, lo que me demuestran estos datos es que acá hay algo de lo que nosotros como abogados nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Y creo que la invitación de todos estos datos duros, que a mí lo que me encanta de escucharte, Manel, que me encantaría algún día que podamos distribuir estos datos, ¿no? Pero esto ya no es solamente una sensación mía, una percepción, o esas charlas de café que podemos tener con algunos abogados, sino que hay datos duros que sustentan esto, ¿no? Y una de las cosas que me pasaba, escuchándote acá en Argentina, es que justamente nosotros no tenemos estos datos. Hemos estado hablando mucho con Andrea y bueno, a ver si impulsamos algún tipo de acción desde Argentina, y calculo que hay otros países que quizás estarán interesados en hacerlo también. Y es empezar a poder trabajar sobre una base de datos y procesar esos datos para poder tomar acciones concretas. Y acá, Barbie, ¿no? Porque esto es lo que me llama muchísimo la atención. Sí, y me parece que acá la pregunta entonces es, Manel, para contestar esto y para reforzar lo que trae Barbie, hay estudios también sobre las causas que generan todo esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son las causas? Sí, las causas, a ver, pasando a la siguiente diapositiva, lo cierto es que, a ver, lo he distribuido así, pero que se podrían haber hecho mil y una distribuciones. Por ejemplo, en mi opinión, yo lo he intentado clasificar, ¿no? Si nos vamos al mundo, por ejemplo, de los estudios jurídicos, hay cuestiones organizativas
quizá ya incluso hablaría ya de modelo de negocio en algunos casos. Por ejemplo, las largas horas de trabajo, las jornadas maratonianas están fomentadas por el modelo del billable hour. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes facturar todas las horas que tú estás trabajando. Y en este sentido me gustaría deciros que, más allá de que este sistema de facturación no está alineado con los intereses de los clientes y que además es muy poco transparente, este modelo fomenta estas jornadas maratonianas. Y aquí, en 2017, la Facultad de Derecho de Yale concluyó que un abogado debe trabajar 2.420 horas para facturar 1.800 y que 2.200 horas facturables requieren que un abogado esté trabajando 3.048 horas. Y muchas veces en estas jornadas maratonianas, que dicen que son que todo se hace por y para el cliente, ¿no? Porque el cliente está siempre en el centro y el abogado, ¿cuándo estará en el centro? ¿Estará en el centro alguna vez? Claro, la cuestión es, ¿cuáles son los costes que implica? Y es, evidentemente, o sea, estas jornadas maratonianas tienen un coste muy significativo en el bienestar de los abogados. De hecho, la comunidad científica, y lo hice a propósito de un artículo que publiqué en un medio de comunicación, que se llama el estudio, un estudio longitudinal, Capitalizing on Healthy Lawyers, the Business Case for Firms to Promote. No, perdón, este es un artículo muy bueno que también os lo pasaré, es que hay muchos datos. El estudio es The Effect of Long Working Hours and Overtime on Occupational Health, a Meta-Analysis of Evidence from 1998 to 2018. En este estudio, que se hace una recopilación de todos los estudios durante 20 años, la comunidad científica ha demostrado que estas jornadas maratonianas, estas jornadas largas de trabajo, afectan los procesos neuronales y atrofia las funciones cognitivas de los trabajadores. Además de suponer un deterioro progresivo de su salud física y mental. Mi pregunta, entonces, es, ¿no creéis que es un contrasentido hablar de excelencia y de que nuestra preocupación es el cliente, cuando por otro lado estamos fomentando unas jornadas, un modelo de trabajo que deja al abogado exhausto y que por ende no puede rendir al máximo y prestar un servicio de calidad al cliente? Es contradictorio, por eso este modelo no casa con los intereses de los clientes, ni tampoco con el de los abogados, por supuesto. Entonces, otra cuestión es las cuestiones más de carácter educativo. No sé si en Argentina pasa, pero cuando yo estudiaba Derecho, esa percepción de que tienes que estar siempre arriba para entrar en uno de los grandes despachos de este país. Parece que no haya una alternativa. ¿Qué pasa? Que uno tiene que estudiar y ya luego formar parte de un gran despacho. ¿No hay alternativas? ¿No hay más alternativas que no estar simplemente en un gran despacho? Que es una salida, pero no son todas. Y a veces los propios estudios, la función propia del abogado, muchas veces es anticiparse, ponerse en situaciones que pueden ser adversas, que pueden perjudicar a nuestros clientes. Y como perjudican a nuestros clientes, nos tenemos que poner en el peor de los casos. Y se han hecho, no hay una abundancia, pero sí que se ha hecho algún estudio respecto a hasta qué punto esta forma educativa de enseñarnos derecho promueve que nuestras estructuras seamos más pesimistas o fomente un perfeccionismo que puede llegar a ser patológico. Entonces, esto también es relevante y hay que tenerlo en cuenta. Y luego tendríamos las cuestiones derivadas del ejercicio de la profesión. Y este fenómeno me interesa mucho, es el del trauma vicario, también se llama desgaste por empatía, fatiga por compasión o estrés traumático secundario.
Pero claro, algunos abogados, y eso probablemente de todos los asistentes, probablemente en alguna ocasión lo hayáis tenido. Pero algunos abogados trabajan con clientes vulnerables o traumatizados, ¿no? Lo que a menudo significa escuchar o leer el relato de un cliente sobre algo malo que ha sucedido en su vida. La gravedad del problema puede ir, desde luego, desde algo que aún no ha sucedido, por ejemplo, pues una solicitud de asesoramiento para algo que sucederá en un futuro, o hasta un accidente que le ha cambiado la vida para siempre a esa persona. De hecho, eso pasa mucho en el caso de abogados que llevan asuntos de derechos humanos, cuando se perpetran determinados crímenes que van en contra del derecho internacional, crímenes de lesa humanidad o torturas, y tienen que relatar las víctimas toda una serie de actos que han vivido, actos atroces. Esto, queramos o no, genera un impacto. Pero es que tampoco hace falta que sean abogados de derechos humanos. Vayamos a cuestiones de el abogado que lleva asuntos penales, que tiene que entrevistarse o tiene que hablar con su clienta que ha sido violada, o que ha habido un abuso a un menor, o que ha habido un divorcio que es muy conflictivo, donde las partes además utilizan el niño para castigarle. Es que esto, cualquier profesional, porque al final los abogados son personas, es que, queramos o no, nos afecta. Nos afecta. Y eso los profesionales, hombre, pues lo viven y lo ven, lo escuchan, y esto es algo que efectivamente tiene un coste y que es algo derivado del ejercicio de la profesión. Es decir, esto no, dudo mucho que lo podamos esto no lo podremos cambiar. Lo que sí que se puede hacer es implementar herramientas para que estos abogados tomen conciencia de este fenómeno y qué tipo de mecanismos, herramientas puede tener para gestionar dentro de estas situaciones que son críticas, pues no, que el profesional no pierda, no esté, en fin, pueda caer en alguna enfermedad o en algún problema, pueda llegar a tener algún problema. Entonces, estos serían algunas causas, ¿eh? Hay también más, pero bueno, de momento esto, digamos que para mí son las más relevantes. Eso no quiere decir, estas causas, o sea, algunas están extraídas del estudio, de las dos encuestas de bienestar mental de la International Bar Association, pero otras no. Por ejemplo, el trauma vicario, es que esto está muy orientado a abogados que yo llamo de trinchera. Los abogados de trinchera, que son los que van a litigar cada día en los juzgados, civil, penal, y ahí están ahí batallando y viviendo en primera persona. Claro, es que la abogacía, cuando se aborda este fenómeno de la salud mental, es muy distinto un abogado autónomo que un abogado que trabaja en un gran despacho. Un abogado que lleva casos de turno de oficio, no sé en Argentina cómo se llama, si también se llama igual, turno de oficio, es decir, personas que no tienen suficientes ingresos para litigar, y entonces, como no tienen suficientes recursos, el Estado, digamos que ofrece este servicio público, hasta los abogados de empresa. Es que son realidades muy distintas. Por cierto, en cada una de ellas está fastidiada. O sea, eso no quita. Pero sí que es cierto que los movimientos, los factores pueden ser distintos. Manel, ¿nos podés contar un poco, resumido, pues ya estamos muy jugados con el tiempo, y para que nos quede tiempo para que nos cuentes bien de Acto Alegato, las distintas medidas o las distintas acciones que se están tomando en el mundo sobre este tema? ¡Qué barbaridad! Acabo de mirar el reloj. Son las 8:50. Digo, se nota que te apasiona lo que haces. No, sí, no, pero perdonad por el tostón de las cifras, pero es que creo que es importante, porque si al final, y creo que en Argentina, bueno, creo que esto es más importante, y me dirijo también a los abogados latinoamericanos,
porque sé que vienen de más sitios aparte de Argentina, de Chile. Es importante siempre tener una radiografía del estado de salud mental de la profesión. Antes de iniciar cualquier movimiento, es importante tener datos, porque a partir de los datos se puede construir y se puede legitimar el discurso. Esto es fundamental. Al menos la idea, y no soy un lumbreras, ni soy un... No, es sencillamente seguir el caso anglosajón. Estudio, datos, crisis o tragedia, vamos a actuar. En España, bueno, se hace lo que se puede, pero yo creo que se podría hacer mucho más, pero no pasa nada. En cuanto a las iniciativas, voy a ir rápido, porque si no, no me va a dar tiempo. En Estados Unidos, los colegios de abogados tienen lo que se llaman los programas de asistencia del abogado. Ofrecen recursos y también ayudan a aquellos abogados que tienen algún tipo de adicción, algún tipo de algún problema de salud mental. O sea, hay programas específicos, hay dinero que se invierte para estas personas que tienen problemas. Esto se reproduce a nivel federal y también a nivel estatal, ¿eh? Cada estado también lo tiene. Aquí, The Wellbeing Pledge for Legal Employers fue una iniciativa, un instrumento soft law para, sobre todo, concienciar a las firmas de abogados que apostaran por la educación en actitudes o en cuestiones de soft skills, inteligencia emocional, también aplicando mindfulness, yoga, etc., etc. En Reino Unido, la iniciativa, The Wellbeing Pledge for Legal Employers de Estados Unidos, esto fue una iniciativa que fue llevado a través de un grupo que creó la entonces presidenta Hilary Bass de la American Bar Association. O sea, fue más una iniciativa institucional. En el caso de Reino Unido, la Mindful Business Charter, la iniciativa es privada. Salió de dos despachos de abogados, Pinson Mason y Adles Goddard, junto con la entidad financiera Barclays. Y a partir de ese compromiso, que es un instrumento soft law, de que lo que se anima es todos los players, o sea, los despachos, o sea, proveedores y clientes firman el documento que se comprometen a cuidar al abogado para que puedan ofrecer un servicio de máxima calidad. Algo tan básico que, por ejemplo, que si te envían un correo electrónico un viernes por la noche o un fin de semana, salvo que no sea algo urgente, que también la palabra urgente a veces es como urgente, lo que puede ser urgente para alguien o para uno puede no serlo para otra persona. Pero claro, ahí se juega, ¿no? Pero la cuestión es, si no es urgente, no esperes que este profesional te conteste al instante, porque entiendo yo que también tiene derecho al descanso. O, por ejemplo, también hay otras consideraciones, que se te respete el periodo vacacional. ¿De verdad tiene que constar esto por escrito, que se te reconozca el periodo vacacional? Es que esto constata hasta qué punto la dignidad de la abogacía, esto es una pérdida de la dignidad, esto es una merma de la dignidad profesional del abogado. Porque si no se hace respetar el abogado, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? En España, desde el instituto, que además fui el ponente, se aprobó la Carta de los Negocios Saludables, tal como ha dicho antes Andrea, firmada por la Abogacía Institucional Española y también por algunos despachos. Este instrumento espero que lo vuelvan a retomar, porque es una iniciativa muy potente. Y Irlanda, en el caso de Irlanda, fue una iniciativa institucional, esto sí, del Colegio de Abogados de Irlanda. Y luego en Australia fue una iniciativa de una fundación, Minds Count Foundation, que son unas guías que te van indicando una serie de parámetros relacionados con la buena salud mental y bienestar de la profesión. Por ejemplo, factores psicosociales como cultura organizativa, apoyo psicológico y social, liderazgo y expectativas claras, civismo y respeto.
y un sinfín de otras cosas que no dan tiempo para esta charla. Pero como a mí me interesa ver si tenéis preguntas o no, os explico un poco de qué va el proyecto Actu Allegato. Desde Actu Allegato lo que quiero es normalizar. En primer lugar, es importante ya romper este estigma que hay en salud mental. Yo lo llevo haciendo desde que me diagnosticaron el trastorno obsesivo compulsivo, desde hace 10 años. Pero es que en el sector legal es algo urgente, porque ¿cuántos abogados están sufriendo en silencio? Claro, cuestión distinta es que tú no digas algo, no lo quieras exteriorizar, porque al fin y al cabo es una cuestión que forma parte de la privacidad de una persona. Claro, pues si forma parte de la privacidad de una persona y no lo quieres compartir, estás en tu derecho. Y no pasa nada, porque forma parte de tu esfera privada. A mí las situaciones que me generan tristeza son aquellos abogados que sí que estarían dispuestos a hablar, a dar la cara, a decir, señores, ¿qué pasa? Tengo este problema, ¿y qué pasa? No soy ni más ni menos que otro compañero que no haya tenido una experiencia en salud mental. Entonces, vamos a normalizar esto, porque al final es como este estigma acaba perjudicando a todos. Nos acaba perjudicando a todos, principalmente a la persona que tiene un problema y que por miedo al que dirán no se atreve a pedir ayuda profesional. Y nosotros, este proyecto lo que quiere hacerlo es a través de 3 cosas. Historias de superación. De hecho, la semana pasada tuvimos a una abogada española y norteamericana, Esperanza, que de hecho Andrea estuvo presente en la entrevista y nos explicó una historia que para mí es una historia de película. ¿Sabéis la típica película de sábado domingo por la tarde? Pues igual, es una historia que si estáis interesados, correo electrónico en contacto@actualegato o .com, os ponéis en contacto y os envío el enlace. Y la semana que viene tendremos de una abogada británica que trabaja en una de las grandes firmas. También quiere hacer programas formativos, sobre todo importar, digamos, todo lo que se está haciendo en las distintas jurisdicciones, importarlo y adaptarlo a la realidad de cada uno de los países, ¿no? Pero sobre todo nutrirme de todo aquello que ya se está haciendo. Y es que nos llevan años de ventaja los países anglosajones. Oye, ¿y qué pasa? Pues estoy convencido que España y América Latina podemos hacer, nos ponemos las pilas y podemos hacer cosas realmente importantes. Crear un movimiento, porque al final, Actu Allegato lo que pretende es crear un movimiento de profesionales que estén comprometidos por la buena salud mental y el bienestar de la profesión a través de estas historias de superación, estos programas formativos y finalmente acompañándolo de un servicio de coaching y también de mentoring. De coaching para aquellas cuestiones más de índole personal o más a nivel global, más general, y mentoring más desde un punto de vista más técnico, más jurídico, de aquellos abogados y abogadas que necesitan una ayuda, un apoyo, confianza, porque se inician en la carrera y andan perdidos. Entonces, básicamente esto es lo que quiero hacer desde el proyecto Actu Allegato. Lo que pasa es que, bueno, está siendo ahora el arranque y no doy abasto. Estoy realmente, intento aprender del pasado, pero es que ya mi tendencia ya es siempre de empezar a moverme y no parar, ¿no? Y a veces es importante descansar, desconectar o ir poquito a poco, pero hacer las cosas, para sentar las cosas, ¿no? Pero claro, es tanta energía, tanta pasión, y de hecho esta conversación que he tenido con vosotros esta tarde es que me ha recordado ese Manel del principio de todo, de cuando empezaba, desenfundaba, ¿sabéis? Juego de Tronos, aquello desenfundaba la espada, porque para mí tiene un carácter reivindicativo. Para mí esto es fundamental. Es decir, no es una cuestión de, vale, hablamos de bienestar, pues vamos a introducir el coaching, el yoga, el mindfulness, que sí, que es importante. Por supuesto que es importante. Es una condición necesaria, pero no suficiente.
estamos hablando de una cuestión estructural, una cuestión de cultura legal que se traduce en cómo nos enseñan derecho, cómo se ejerce el derecho. Es una cuestión más de carácter estructural. Y entre todos creo que tenemos una responsabilidad de promover este cambio. O sea, me ha gustado mucho, Andrea, cuando habéis dicho esto de rebeldes, ¿no? Rebeldes. Pues me encanta, pues, porque entonces, a mí ya cuando habéis dicho esta palabra, digo, sí, me gusta, porque yo me considero una persona rebelde. Es decir, y tampoco voy a esconderme. Siempre que he estado en mis responsabilidades, siempre he sido una persona que defiende, bueno, pues una serie de ideas. Podrás estar más o menos de acuerdo, pero para mí el carácter reivindicativo es inherente, hagas lo que hagas, porque esto es una causa. Y bueno, dicho esto, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Lo siento por si he sido muy tostón con el tema de los números, pero creo que era importante al menos trazar rápidamente qué era lo que pasaba, y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Bien, seguramente en Latinoamérica y Argentina y en toda Latinoamérica vas a encontrar mucha energía, porque somos muy potentes los latinoamericanos, así que ojalá podamos colaborar mucho con esta comunidad que estás formando. No sé si antes de abrir a preguntas de todos, Barbie o Vero quieren hacer algún comentario, y si no, bueno, las preguntas que le quieran hacer a Manel está a disposición. André, a mí me gustaría decir una cosita nada más. Ay, Vero, ahí estás, perdón, ahora te dejo, ¿sí? Bueno, gracias, Manel, por la exposición, y creo que a mí me quedan 3 puntos claros, ¿no? Bueno, yo soy abogada y soy coach orientada a lo que es el desarrollo de los abogados y el bienestar en el ámbito jurídico, y actualmente estoy trabajando mucho con abogados sobre todo esto que traes, ¿no? Esta sensación de vacío, de depresión, de ansiedad, de falta de sentido y de propósito, ¿no? Esto se ve en algo bastante generalizado. Y me gusta esta charla para traerle a todos esta idea de qué es lo que entendemos por salud mental, porque muchas veces pensamos que salud mental es algo que está diagnosticado, pero acá vos lo acabás de bajar a la tierra y es estrés, es ansiedad, es depresión, es alteraciones en nuestro cuerpo, nuestras enfermedades cardiovasculares, alta presión, diabetes. Entonces, quizás sabes que cuando dicen enfermedad mental, salud mental, por ahí algunos se desvincula directamente, dice, no, bueno, yo no tengo eso. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de estrés, ansiedad, depresión, digamos, ahí ya hay mucha gente que se empieza a sentir identificada con esto que decís. Entonces, el primer punto que me gustó de tu charla fue ese, como de poder bajar este concepto. El segundo punto es darnos cuenta que no estamos solos, esto que decía yo al principio. Y acá nos hago una pregunta a todos los que estamos acá, que muchos debemos venir del ámbito de la abogacía, y es, ¿cuál es la cultura que queremos traer, ¿no? En este conversatorio? ¿Cuál es la cultura, perdón si se corta, ¿no? ¿Cuál es la cultura que queremos traer acá? Y la pregunta también sería, ¿cómo nos queremos cuidar los abogados? Entonces, a partir de una cultura que podamos establecer, porque acá Manel hablaba de 2 cuestiones, la estructural y la personal de cada uno de nosotros, porque Fabiana me parece que era la que decía, bueno, yo nunca elegí trabajar en un espacio de grandes corporaciones, estudios jurídicos y demás. Bueno, pero hay algunas cuestiones que son sistemáticas y otras que hablan de nosotros mismos. Entonces, la invitación, a partir de todo esto, me parece que es, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como cultura, ¿no? de abogados, y empezar a cuidarnos, empezar a traer otras cuestiones que van más allá de las leyes y procesos, desde coaching, biología, neurociencia, conversaciones, generar una cultura de encuentro entre abogados, ¿no? Así que, nada, eso es lo que me resonó mucho escuchándote, y me encantó poder abrir esto, que si bien empezó con datos duros, esos datos duros son los que nos permiten decir, bueno, acá hay trabajo para hacer. Entonces, esa es la invitación a todos los que estamos acá. Vero, perdón que te interrumpí. No, por favor, Barbie, igual comparto absolutamente lo que decís. Creo que
que lo bueno de ver la foto, el datos duros, es que nos lleve como a nuestra propia reflexión y a nuestra propio hacia dónde queremos ir. O sea, creo que hay que trabajar mucho en cada uno. Yo soy especialista en derecho de familia y esto del trauma vicario que hacía referencia Manel, vos, si uno no trabaja en uno y se desprende como de su cliente, te lleva puesto, digamos, o sea, quedamos pegados a toda esta situación. Entonces, ¿cuánto de compromiso personal tiene, qué tipo, más allá de qué tipo de abogado, qué tipo de compromiso? Creo que hay mucho para trabajar y para ver y para compartir, porque solos me parece que acá no hacemos mucho, o sea, siempre, sí, en colaboración. Y es un poco lo que nos vino a enseñar el COVID, ¿no? O nos salvamos todos juntos o nos hundimos todos juntos. Así que, bien, súper interesante, Vero, gracias, Barbie. Y bueno, el que quiera hacer alguna pregunta a Manel, que es un lujo, a ver, Franklin, perfecto. Hola, buenas tardes. Sí. Sí. Buenas tardes. Es un gusto conocerte, me parece muy interesante tu charla, es excelente. Pero me surgen dos dudas. Primero, ¿cómo cambiamos la mentalidad de la gente que entra a estudiar Derecho? Porque cuando yo veo las generaciones más jóvenes, ellos solamente piensan, en la mayoría, de hecho mi hija estudia Derecho y le he preguntado a varios compañeros, ellos piensan ser grandes como las firmas que salen en la televisión, suites. Ellos, no sé, se proyectan a andar en un auto caro y toda la cuestión. Entonces, se van proyectando desde aquí adelante, disculpando la expresión, a sacarse la cresta por un fin económico, olvidando la trascendencia de la profesión. ¿Cómo cambiamos eso? Y lo segundo, si las encuestas, todos estos datos que nos acabas de mencionar, ¿tiene eventualmente algún correlato como para saber si esas personas entrevistadas tenían una patología de base que pueda incidir en el resultado de los números? Gracias. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, es un placer. Respecto a la primera pregunta, en España, hace unos meses, se hizo un estudio a estudiantes de Derecho preguntándoles cuál era la salida profesional que buscaban, ¿no? Y la mayoría respondió, y además yo me quedé sorprendido, ¿eh? No era trabajar en un despacho de abogados, era opositar, era ser funcionario. Cosa que yo me quedé un poco sorprendido porque cierto es que al menos la cultura, o mira que han hecho daño algunas series, esa mentalidad de abogado o abogada con su traje e ir a unas zonas donde se trabaja básicamente también por ganar mucho dinero es relativo, teniendo en cuenta los costes explícitos e implícitos que también van asociados al hecho de estar en estas grandes estructuras. La verdad que yo creo que al final todo pasa por la educación legal, ¿no? Ya desde las facultades de Derecho también porque yo cuando era estudiante, a mí los profesores no me decían lo que tenía que ser, pero si en las ferias de ocupación, por ejemplo, te aparecen siempre los grandes despachos, y siempre te dejas llevar, y algunos profesores incluso son abogados y abogadas de estos grandes despachos, es como que, bueno, de una forma sutil e indirecta te empujan a que mires, a que tienes que llegar hasta la sociatura, ¿no? Que parece que es un camino y tienes que empezar a lucharlo para estar arriba. Pero hay muchos profesionales que después de estar peleando durante tanto tiempo para llegar arriba, a la cima, lo dejan todo. O sea, porque se dan cuenta que no era lo que les llenaba, que era algo que, bueno, habían asumido desde que eran más jóvenes, se dejan llevar, pero llegan un momento que dicen, ¿por qué estoy aquí? Creo que el sentido del propósito es muy importante, ya desde bien pequeñitos,
que ya nos expliquen un poco cuáles son las distintas salidas que puede tener, porque Derecho es además una carrera que tiene muchas salidas profesionales. Y a veces es interesante que nos enseñen distintas, también potenciar nuestras habilidades. Pues hay personas que quizá, oye, pues si quieren muy buena oratoria, pues quizás sea muy bueno que este futuro abogado pues vaya a juicio. Es decir, pero bueno, para que veas que en España, por ejemplo, la opción era opositar. Y en cuanto a la segunda, lo desconozco, porque al final estas preguntas, estos cuestionarios, claro, hay que partir de la base que hay algunos que son oficiales, en el sentido de que son estudios, por ejemplo, este de la International Bar Association es un estudio oficial, es una metodología utilizada y validada por la comunidad científica, la OMS-5. Pero hay otras encuestas que han sido elaboradas por las propias organizaciones. Entonces, no sé tampoco hasta qué punto las personas que participan tienen ya una condición clínica previa o bien es también porque deriva sencillamente del ejercicio de la profesión. Y también tenemos que tener en cuenta otra cuestión. ¿Qué porcentaje de estas personas que responden estas encuestas dice la verdad o no? Porque claro, que te pregunten si durante estas últimas 2 semanas has consumido alcohol y te ponen una serie de cosas, una serie de variaciones, pues hombre, si eres una persona que bebe muchísimo alcohol, quizá no responda todas las veces que consume alcohol, sino que se va a restar unas cuantas. Bueno, quizá no muchas, ocasionalmente. Entonces, aquí hay muchos factores que se nos escapan, pero creo yo que la tendencia, todos los números, por más que pueden haber diferencias sustanciales en algún sitio u en otro, sí que está claro, sí que se ha identificado que ahora con la IVA, con el estudio de la International Bar Association, esto ya queda ya para ya decir, señores, ya podemos hablar oficialmente la crisis de salud mental de la abogacía. ¿Qué vamos a hacer al respecto para cambiarlo? Bien. Bien, gracias Manel. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? Bien, bueno, Manel, te damos las gracias por esto. Agradecemos especialmente al observatorio que genera estos espacios para estos temas tan novedosos y no fáciles. Y bueno, y agradecemos también porque el martes que viene, en este mismo espacio, el observatorio nos está dando también el espacio para poder conversar con abogadas que ejercen el derecho desde un punto de vista más humano. ¿Cómo podemos humanizar la abogacía? Y que ya es una realidad en muchos casos. Así que los invitamos el martes que viene a las 5:30 de la tarde. Y Manuel, observatorio, como ustedes quieran cerrar. Sí, Andrea y Verónica, gracias por colaborar a todos los colegas que se conectan en Iberoamérica. Podemos mencionar que ustedes son el equipo de Buenos Aires que en esta oportunidad lideró esta transmisión con un éxito constatable, la cantidad de conectados, sobre 60 conectados, lo cual en este horario para Sudamérica es un éxito. Y del mismo modo agradecer a Manel por tu generosidad en poder aportar estas tendencias que nos hacen reflexionar, sin duda. Y ponemos a disposición el equipo del observatorio, que está conectado en distintos lugares, incluso tenemos colegas de Centroamérica, Douglas, que está en Honduras, Erika en Costa Rica, que por interno también nos escriben. Ponemos a vuestra disposición, Manel, todo el equipo del observatorio para que podamos aportarte lo que estimes pertinente en cuanto a los datos, al estudio que usted está desarrollando, porque todo aporte va construyendo la profesión de la abogacía de estos tiempos.
Bien, y en efecto, como aprendimos el derecho, parece que lo repetimos, pero hoy en día tenemos que reflexionarlo, porque los desafíos son monumentales, son magnos desafíos, en cuanto a la construcción de los abogados y abogadas también, atención con el tema inclusivo, toda vez que existen muchos aspectos donde la profesión no es inclusiva y es discriminatoria también en varios aspectos que requieren mucho cuidado aquí en Latinoamérica. Bien, por tanto, me parece que tenemos que juntos reconstruir la profesión y también reflexionando el aporte de Franklin, bien, que va de la mano con la humanización del derecho. Tenemos que humanizar el derecho, bien, humanizar el derecho, es decir, trabajamos con el dolor ajeno. Y por tanto, Manel nos vino a mencionar que a veces sufrimos nosotros mismos el dolor que nos permite en ocasiones no contemplar la empatía y en ocasiones también ser indolentes con el sentido de justicia. Así que, Manel, te damos el agradecimiento, aplauso cerrado de todo Iberoamérica, particularmente Iberoamérica, y que nos despidas en estos últimos 2 minutos con tus palabras de cierre conforme con lo que has escuchado en esta intervención. Adelante, Manel, para el cierre. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme esta oportunidad de explicar un poco qué es lo que se está haciendo en todo el mundo. Yo la verdad llevo 4 años implicado en este ámbito y la verdad que para mí es algo, para mí es una causa, para mí es una causa. Entonces, digamos, yo no puedo, se trata de cambiar las cosas. Se trata de hacer una cultura legal que sea muchísimo más sostenible y mucho más humana. Yo durante estos 4 años he conocido muchos casos de profesionales que incluso me han llorado, o sea, se han abierto a mí, me han explicado sus realidades y la verdad que siento en muchas ocasiones mucha frustración e impotencia al ver que determinados comportamientos o conductas quedan totalmente impunes y que no se corrigen. Y la verdad que esto, como digo, es una cuestión también de, hay que apelar a una responsabilidad individual de que cada uno asuma y adquiera unas aptitudes y actitudes, pero también es una cuestión colectiva, una cuestión de responsabilidad y de cultura organizativa. Al final, creo yo que necesitamos una revolución, sí, la necesitamos. No como antaño, quizá una revolución más sofisticada, pero yo creo que realmente podemos hacerlo entre todos. Y yo conozco además muchos profesionales que están en grandes estructuras o abogados y abogadas de trinchera que están plenamente concienciados con que esto es necesario cambiarlo, porque no es sostenible, no es sostenible. Y hay muchos compañeros y compañeras que están sufriendo y no encuentran el apoyo porque tampoco estamos favoreciendo, o sea, no hay espacios para poder hablar abiertamente de ello. Entonces, muchísimas gracias y la verdad, bueno, yo estoy muy contento que me hayáis dado esta posibilidad de presentar el proyecto y bueno, os cojo la palabra, es decir, estoy seguro que podremos hacer muchas cosas juntos. La verdad que me lo he pasado muy bien también preparando esta charla con Andrea y con Bárbara. La verdad que son 2 mujeres encantadoras y muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Manel. Y les invitamos al siguiente conversatorio que comienza en 30 minutos para que puedan seguir con nuestras actividades académicas y de capacitación. Gracias, Manel, gracias, Andrea, Verónica y el equipo de Buenos Aires que coordinó esta exposición, también a España y a todos los conectados de Centroamérica, Douglas, que está en Honduras, Erika en Costa Rica, en México, que nos escribieron Colombia, Bolivia, Paraguay. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos.